este proceso. Abogado Mendieta, Epigmenio Mendieta, gracias por estar aquí y tomar la comunicación. Buenos días. Carmen, qué gusto saludarle a usted y a su amable auditorio. Buenos Igualmente, días. ¿Qué me dice de lo que dijo la presidenta ayer? Pues me parece que la información que tiene la presidenta es incorrecta, Carmen. A partir de los trascendidos que fueron publicados antier, nos dimos a la tarea el día de ayer de visitar directamente el Juzgado Federal donde se está llevando a cabo el proceso y la solicitud de extradición presentada formalmente por el Estado mexicano. En ese expediente pudimos corroborar que no existe resolución ni ningún acuerdo que permita llegar a la conclusión de que se autorizó la extradición de Fernando Farías Laguna, como lo ha solicitado el Estado mexicano. Por el contrario, Carmen, el próximo 27 de agosto está señalada la audiencia correspondiente en la que el juez federal estaría recibiendo tanto a la Fiscalía de aquel país como a la defensa y al propio solicitado con la finalidad de escuchar sus argumentos, valorar las pruebas y después de ello decidir si la información es suficiente y proceder en consecuencia a dictar la resolución. Una vez dictada esa sentencia respecto a si procede o no procede la solicitud de extradición, habría que notificársela al solicitado, Fernando Farías Laguna, para que esté en la posibilidad, si es su deseo, de interponer el recurso correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia de aquel país. Como verás, Carmen, entonces, si la figura jurídica que están utilizando es extradición, por ahí no es. Jurídicamente tiene todavía muchas cosas pendientes y esos procedimientos no se pueden anular o cancelar. A ver, buen punto. Si es vía extradición, pues no hay nada inminente, claramente no hay nada inminente por lo que usted dice. Si el juicio empieza el 27, pues a saber cuándo pueda terminar. No hay nada inminente para que pueda ser trasladado hoy, mañana ni pasado. ¿Qué otras figuras legales o extralegales existen como para que imaginemos que la presidenta tiene en mente de que puede ser trasladado de Argentina a México? La otra figura que está vigente también es la expulsión. Tú recordarás, Carmen, que reportaste que había entrado con un pasaporte apócrifo. Sí. La consecuencia de eso es que el Estado argentino, mediante un procedimiento administrativo con características de jurisdiccional, pudiera determinar expulsarlo. Pues ese procedimiento administrativo también tiene una fase recursiva, lo cual en este momento el recurso está pendiente de resolverse y también imposibilitaría en este momento expulsarlo del país, porque también, como lo establece el propio procedimiento de extradición, prevé la formalidad de notificarlo y que se haga valer el recurso correspondiente ante la autoridad superior jerárquica. Carmen, en ambos procedimientos, uno jurisdiccional y administrativo y en el otro administrativo jurisdiccional, tienen formalidades y son las obligaciones que contrajo voluntariamente el Estado argentino y el otro en un tratado bilateral de cooperación internacional, que es el tratado, con la finalidad de que en estos casos la manera en cómo se iban a resolver estas cooperaciones internacionales fuera con estas formalidades. No pueden decir ahora, Carmen, que van a dejar de lado todas estas formalidades, todas estas reglas del debido proceso para ponerse de acuerdo administrativamente o políticamente para poder expulsar a una persona que formalmente está detenida con una solicitud para ponerla a disposición de otro país. Si lo decidieran, Carmen, pues tendrían que aceptar que eso es contrario a las formalidades que ellos mismos se impusieron, a las reglas que ellos mismos establecieron, que las quebrantan y que toman estas decisiones de manera unilateral. En el caso de la eventual expulsión por razones que usted explica, pues como usted dice, también tiene recursos legales para efectos prácticos. Usted mismo nos explicó en su momento que sí, que en efecto Farías había entrado a Argentina con un documento falso y usted explicó las razones por las cuales decidió hacer algo que no corresponde a la ley. ¿Podría recordar exactamente el contexto en el cual sucedió este ingreso a Argentina y en qué situación se encuentra el contraalmirante en este momento? Porque él ha alegado que lo hizo porque tenía temor y situaciones que usted explicó en su momento. Sí, ese es el argumento principal que él utiliza para el efecto de
tratar de justificar de que utilizó un documento de esa naturaleza. El primer elemento que él manifestó frente al juez es el temor que tenía a que fuera privado de la vida. Los antecedentes, Carmen, que tú también has reportado, son de 8 personas, si no recuerdo son 7 o 8 personas muertas relacionadas con estos hechos. Claramente él se encontraba en riesgo de ser privado de la vida y esto lo orilla a tener que salir del país y posteriormente obtener un documento de esta naturaleza y con ese documento entrar de manera irregular a Argentina. Esto es lo que da origen a que posteriormente se le ubique, se le localice, se le ponga a disposición de la autoridad judicial y con motivo de eso, Carmen, recordarás también que yo te reporté en aquel momento, tiene iniciada una causa penal, de tal manera que también tendría pendiente someterse a ese procedimiento, ser sancionado penalmente por haber ingresado con ese documento, haberlo hecho con un documento falso y desde luego responder ante este comportamiento que hizo para introducirse al país. Pero la causa fundamental es la que tú recuerdas con toda precisión. Él dice que es el riesgo a su vida y así se lo manifestó también al juez federal, tan es así que hizo uso del derecho humanitario pidiéndole que se salvaguardara su vida. Esa es la razón principal, Carmen, que se toma en aquel país para ponerlo en un penal de alta seguridad para el efecto de que no corra riesgo su integridad y que es el centro penitenciario de Ezeiza. Abogado Epigmenio Mendieta, para efectos de la defensa que está haciendo usted en Argentina, bueno, la defensa que se hace respecto a la posible expulsión o posible extradición, ¿el eje argumentativo es el mismo? Es decir, ustedes van a tratar de evitar la extradición a partir del 27 de agosto con los mismos argumentos que se están planteando para evitar la expulsión. No, los procedimientos de extradición son alegatos de fondo, Carmen, y tienen que ver con la demostración del hecho que la ley señala como delito, si se encuentra debidamente integrado, y el otro tiene que ver con la participación. Aquí yo hago un señalamiento. Debe de haber doble penalización, es decir, la misma conducta criminal que se está atribuyendo en este país debe estar sancionada en el país que se está requiriendo. Aquí se solicita la orden de aprehensión que se giró y mediante la cual se solicita la detención con fines de extradición es por un delito que se denomina delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de hidrocarburos. La mayor parte de los países ya tienen reglamentada lo que tiene que ver la delincuencia organizada transnacional. Lo que no tienen todos los países, o que no sucede en todos los países, para ser más claros, Carmen, es que se pinchen ductos por donde se conducen los combustibles. Ni tampoco esta denominación que se ha utilizado en México como de huachicol fiscal, o que mediáticamente conocemos como huachicol fiscal. Pero lo que sí hay en realidad sería una figura jurídica distinta, que es un tráfico o una violación a los canales que tiene que ver con la importación. Estaríamos en presencia de un tráfico de combustibles. Y eso tiene que ver con una cuestión eminentemente de carácter fiscal. Lo cual significa, Carmen, que si en este país se hubiese tipificado de manera correcta la defraudación fiscal, porque es lo que se hace finalmente, se trae un producto con unas características cuando realmente están trasladando hidrocarburos, pues estaríamos frente a una defraudación fiscal. Uh-huh. Si ponemos que hay defraudación fiscal, entonces no había delincuencia organizada, Carmen. Eso significaría entonces que la acusación que ha sostenido la Fiscalía General de la República la elevan a una categoría de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos de hidrocarburos para que quepa la figura de la delincuencia organizada. A mí me parece que de fondo la Fiscalía lo que hace es encarecer la investigación con la finalidad de aparentar una conducta más grave a la que en realidad se estaría cometiendo por quienes lo hicieron. Oiga. Que son la empresa que importa, la empresa que vende, la empresa que transporta, la empresa que recibe, y estaríamos en presencia de eso, de una defraudación fiscal. Bueno, yo no soy abogada ni de broma, pero yo solamente como comentario
de no experta ni mucho menos. Entiendo la revisión legal que usted hace y usted dice, bueno, le hemos llamado huachicol fiscal y la Fiscalía de la República ha descrito los hechos de tal manera para que cuadre con lo que se entiende como delincuencia organizada y entonces tener hechos graves para imputar a quien está imputando. Sin ser abogada, para mí, evidentemente, el tema del huachicol fiscal, pues evidentemente es una circunstancia no grave, sino lo que le sigue, independientemente que la conducta sea la que usted describe, que es un hecho que al final de cuentas tiene connotación de defraudación fiscal, pero tiene otras implicaciones muy fuertes, muy graves. ¿No podrá negar eso, abogado? No, claro que no. Los hechos que están ahí descritos efectivamente sí son muy graves y las distintas eslabones de las personas que participaron en eso, Carmen, y que se beneficiaron económicamente, pues son las líneas de investigación que la Fiscalía General de la República se negó sistemáticamente a explorar. Y curiosamente son esas las que exactamente ha desahogado ya el gobierno de Estados Unidos y que nos presenta ahora a través de estos trascendidos que ha venido publicando. Carmen, no es casualidad que la información que hoy maneja la agenda de nuestro país venga de información obtenida por los Estados Unidos de Norteamérica. Pero aquí, esas líneas decidieron no investigarlas, pero sí lo hizo el gobierno de Estados Unidos. Concretamente, ¿qué? La ruta del dinero, Carmen, lo que hemos comentado en otro momento. Esa ruta del dinero es lo que ha documentado de manera muy concreta, muy sólida el gobierno de Estados Unidos y es lo que nos ha venido presentando. Y esa es la ruta que no ha seguido la Fiscalía General de la República. La ruta del dinero. Y bueno, déjeme detener y aprovechar lo que acabo de leer sobre el diario Reforma, porque en el diario Reforma, lo habrá visto ya, se publica, bueno, pues un mapa de cosas respecto a lo que están siendo las investigaciones o el llamado huachicol fiscal. Pero tiene un dato que me parece sumamente relevante, que es que un juez federal pues acaba de invalidar la orden de aprehensión contra el ex mando de la Marina, el capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, que la trama, digámoslo así, donde se involucra a los hermanos Farías, esta persona en particular tiene un papel fundamental. ¿Qué le dice a usted que hoy nos revele Reforma que la orden de aprehensión del único prófugo que hay de esta lista de personas ya no tiene orden de aprehensión, que se invalidó una orden de aprehensión de una pieza clave? ¿Qué opinión le merece al abogado de los hermanos Farías? Pues me parece que eso corroboraría lo que yo he venido señalando contigo en otros momentos, la justicia selectiva que hay para tratar a unos de una forma y a otros de otra. Esa misma orden de aprehensión de la que tú estás hablando, por nuestra parte, fue impugnada y solicitada una suspensión provisional para que pudiera Fernando llevar su procedimiento en libertad. Inicialmente habíamos obtenido una suspensión definitiva, que en algún momento, y yo te reporté, Carmen, pero para sorpresa, cuando se iba a decidir la suspensión definitiva, se promovió en otro estado de la República, concretamente en Zacatecas, otro amparo, en el que se incluyó el nombre de Fernando, el nombre de los hijos del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y con ello se inició un diverso juicio de amparo, en el cual concedieron la suspensión. Cuando llega entonces a definirse la suspensión definitiva que tendría que resolverse en el expediente que sí estaba tramitando Fernando, lo que le dice la juez: no estoy en posibilidad de darte dos suspensiones. Tú ya tramitaste otra y obtuviste otra en Zacatecas. Por tanto, entonces, la que ya habíamos concedido aquí, te la voy a sobreseer, porque no necesitas dos. Pues curiosamente ese amparo no lo promovió Fernando y con eso le fue cancelada esa suspensión y la posibilidad de poder enfrentar su proceso en libertad. ¿Qué me dice ahora esta resolución? Dime un segundo. Pues que efectivamente... Sí. Sí. ¿Cómo que no lo promovió Fernando? ¿Quién lo promovió? Lo promovieron vía electrónica utilizando el nombre de un abogado que después apareció para decir que él habían usado su nombre. No quiero cometer el error de citar su nombre con datos imprecisos, porque yo estaría incurriendo en un error y cosa que no quiero hacer. Pero si tu producción nos ayuda, esa información de amparos que fueron promovidos en Zacatecas,
Y el abogado posteriormente salió a decir que suplantaron su identidad para poder promover amparos en línea que él no había firmado. Pues con base en ese amparo, entonces cancelaron las órdenes de aprehensión, perdón, la suspensión que ya había ganado Fernando, pero curiosamente le dieron una suspensión definitiva a los hijos del expresidente de la República para que en caso de que éste esté vigente en contra de cualquier orden de aprehensión. A ver, deténgase aquí, porque en aquel momento salió efectivamente que habían promovido amparos los hijos del expresidente López Obrador, pero después salieron a decir que ellos no promovieron nada. Y después salieron a decir también, ese abogado dijo, usaron mi nombre. Quiere decir que eso que ocurrió en relación a los hijos de López Obrador, donde ellos dijeron, nosotros no promovimos ningún juicio de amparo, también afectó, bueno, eso ocurrió así, y es el mismo caso, la misma situación que involucró a Fernando Farías, en donde alguien promovió un juicio de amparo que él no promovió y que eso llevó a que la jueza dijera, como ya promoviste doble, pues no vale y el que tenía lo perdió. Efectivamente. Y entonces, ¿qué locura es esto? Pues el amparo que solicitaron a nombre de los hijos del expresidente hoy está vigente y tienen suspensión. Aunque ellos dijeron que no lo hicieron, nunca se desistieron formalmente. ¿En serio? Y entonces Sí. los hijos del expresidente que afirman no promovieron ese amparo, pero alguien lo promovió, la jueza o el juez correspondiente les concedió la suspensión y por lo tanto la suspensión indica que si hubiera una orden de aprehensión desaparece o nunca habría una orden de aprehensión contra ellos. En este momento, si apareciera una orden de aprehensión, ellos tienen una suspensión en contra de esa. Si es que hubiera una orden de aprehensión, cosa que no hay tal. Pero ya también nos dimos cuenta que desde la mañanera se dio la instrucción de que no se investigue a los hijos del presidente, porque según a consideración de la presidenta no hay ninguna prueba objetiva o ningún dato que sea válido para que lleguemos a esa consideración. Rápidamente la Fiscalía General de la República emitió el comunicado cumpliendo la instrucción de la presidenta. Por eso yo he reiterado tantas veces, Carmen, que me parece que lo que hace la presidenta no es dar opiniones, da instrucciones desde la mañanera. A unos los declara culpables a partir de su detención material. Fernando Farías Laguna, Manuel Roberto Farías Laguna, y últimamente lo hizo en el caso de Ernesto Rojo Ave. Ellos son culpables, y así los declaró ya. Para otros son inocentes, no hay pruebas, y para otros los exculpan, porque ni siquiera se les puede investigar. Rápidamente la Fiscalía General de la República emite el comunicado que ni siquiera va a abrir carpeta de investigación porque para ellos no hay ninguna información que pudiera ser ni siquiera indicio que diera origen a un citatorio. Déjeme regresar al caso del capitán de corbeta Miguel Ángel Solano, que el colega Abel Barajas informa hoy en Reforma que se invalidó la orden de aprehensión. Invalidar la orden de aprehensión es una suspensión y eso no. ¿Qué significa invalidar una de aprehensión? ¿Y qué significa en la práctica respecto a esta persona que aparece como pieza clave de la trama de estas investigaciones? Sí conozco esa resolución, Carmen, y lo que dice la juez de control, que en el momento que se emitió esa orden, no solamente para Miguel Ángel Solano, sino para todos, se violó una formalidad esencial del procedimiento. La Fiscalía General de la República debía haber comparecido de manera personal, directa y sin intermediarios. El principio es de publicidad e inmediación ante el juez de control a solicitar formalmente la orden en audiencia. Esto no se hizo así, se emitió por escrito y esa formalidad que establece un sistema de corte acusatorio no se cumplió. En consecuencia, lo que dice la juez es que al haberse violentado una formalidad esencial del procedimiento, debe procederse a la cancelación de esa orden y en consecuencia que el Ministerio Público quede en la posibilidad de volver a solicitarlo y la juez en la posibilidad y con libertad de jurisdicción de emitir una nueva. Pero esa violación se cometió en contra de todos, incluyendo a Manuel, incluyendo a Fernando e incluyendo a los otros 11 que están mencionados. ¿Y aplica para todos igual? Desafortunadamente no, porque hay un principio en materia de amparo, que es el principio de relatividad de la sentencia, en el que el amparo se ocupa única y exclusivamente de aquel que lo promovió. De tal manera que, en este caso, él tiene esa resolución ganada y nosotros estamos esperando que un juez tenga tiempo para resolver nuestro asunto.
Ha estado muy ocupado el juez del Poder Judicial de la Federación y a esta fecha, después de casi un año de que se ha promovido, no ha tenido tiempo de resolver nuestro amparo. ¿Un juez federal? Sí, del Poder Judicial de la Federación. ¿De qué nombre el juez? Perdóname que no tenga el nombre aquí en la mente, Carmen, pero ahorita lo solicito con la finalidad de proporcionar. Para tener el mapa completo. Déjeme regresar porque me quedé con la duda sobre el tema de lo que dijo la presidenta ayer, que ella habla de una inminencia de que trasladen a Fernando Farías de Argentina a México. Ya explicó lo de la expulsión, ya explicó lo de la extradición. ¿Habría alguna otra figura legal o extralegal a la mano como para imaginar que la presidenta tiene razón y en algún momento de estas horas puedan trasladar de Argentina a México a Farías, a Fernando Farías? Estoy pensando, y solamente por pensar, y luego en voz alta, este pensamiento, estoy pensando que podrían utilizar la misma figura que ha venido utilizando México. El que tú has reportado en otro momento, que se ha enviado primero a 26, luego a 49 y luego a otras personas. Estas personas estaban ya sometidos a procesos penales, otros con procedimientos vigentes y otros con purgando penas. En ese inter, la figura que utilizaron fue la de seguridad nacional, Carmen. Sí. Entonces, habría implícito un reconocimiento de la incapacidad que tiene el Estado mexicano para poder hacer cumplir las determinaciones de sus jueces, y que las personas que cometen delitos en este país, las cárceles en este país no son lugares seguros desde el punto de vista criminal para el efecto de compurgar las penas que les fueron impuestas por los jueces. Si esta misma figura pretendieran utilizarla, pues también estarían haciendo un reconocimiento el Estado argentino que es incapaz de poder cumplir con las formalidades a las que se comprometió, en este procedimiento, extradición o expulsión, y que entonces determina por una decisión política, apoyado en algún argumento, expulsarlo de su país. ¿Lo ve factible de Argentina a México, no siendo Argentina? Con toda sinceridad, fíjate que para sorpresa nuestra y muy agradable, el juez que se hizo cargo del asunto de Manuel Roberto Farías Laguna, a pesar de la presión que existió en un primer momento con su detención, ha sido muy prudente, ha sido muy cuidadoso y ha seguido al pie de la letra las formalidades del procedimiento. Es un juez con mucha experiencia y pues hasta este momento no se ha dejado presionar para tomar una decisión distinta al procedimiento jurisdiccional. Para Pero, Fernando, como sucede en este país y en aquel, las decisiones finales son eminentemente políticas. Quien va a tomar la decisión final de la entrega del solicitado es la autoridad política, la Secretaría de Relaciones Exteriores, haciendo o tomando la decisión en representación del Ejecutivo. Por lo tanto, uno tendría que plantearse, pues, qué podría pasar por la cabeza del Ejecutivo de Argentina, que está encabezado por Javier Milei. Efectivamente. Uno tendría que plantearse, y le pregunto a usted, si se tratara ya de ese punto extremo de entregarlo de esa manera, no por extradición, no por expulsión a México, si se tratara de entregarlo de otra manera, ¿lo haría primero Milei a Estados Unidos que a México, uno supondría? ¿O qué piensa usted? Claro, me parece que la relación política es más cercana y afín al gobierno de Estados Unidos que afín a la postura, ideología y decisiones del gobierno de México. Creo que ambas han contendido, han estado enfrentados en los posicionamientos que tienen unos y otros. Y también nosotros hemos registrado cómo la presidenta ha tenido un desprecio, por decirlo menos, frente a las decisiones, posturas y acuerdos políticos que ha tomado el presidente de Argentina. Creo que no hay concordancia entre sus formas de pensamiento y manera en cómo ejercen la política y sus formas de gobierno. Ahora, ni usted ni yo sabemos qué pasa en el entorno de la presidenta de México, pero es que ayer lo dijo pues con mucha... No lo dijo contundentemente, pero dijo que entendía que entre hoy, mañana o pronto trasladarían a Farías a México. ¿Qué tipo de circunstancia puede haber en el entorno de la presidenta como para que diga algo de esa naturaleza, para que lo diga de esa forma como lo dijo ayer?
Pues yo quiero pensar que parte de la agenda que llevaba el secretario de Seguridad Pública Federal era reunirse con su homólogo en aquel país con la finalidad de tocar el tema. Es que fue Argentina. Y creo que políticamente, pues no tendría ningún reproche. Políticamente me parece que son parte de la agenda que tienen y claramente pues estaban en posibilidades de poderlo comentar. Ahora, lo que sí sería muy cuestionable, pues sería que utilizaran una decisión que no fuera jurídica, que se apoyaran estrictamente en la conveniencia política y que esa conveniencia política pues trajera como consecuencia la omisión y el incumplimiento de las distintas obligaciones que ellos mismos pactaron. Porque, ojo, Carmen, las decisiones que toman los estados en el momento que se ponen de acuerdo al momento de firmar convenios internacionales o tratados bilaterales es con la finalidad de que cuando aparecen casos como este no queden en la discrecionalidad, entiéndase arbitrariedad o en la conveniencia política. La finalidad de establecer reglas es cumplir con ellas. Si vamos a dejar de cumplir las reglas cada vez que tengamos el interés político, pues entonces no estamos ante estados de derecho, no estamos cumpliendo con las funciones de estados democráticos, definitivamente, ni unos ni otros. Abogado, nos quedaron pendientes varias cosas de la última conversación que sostuvimos con usted, que nos concedió pues hace algunas semanas o meses. Usted alegaba y reclamaba que la defensa de los hermanos Farías no había tenido acceso a la totalidad de las carpetas de esta investigación sobre el llamado huachicol fiscal. En este punto de la historia, ¿en dónde están? Pues vas a pensar que somos disco rayado, Carmen, pero hasta este momento no tenemos copias de todas las constancias que hay dentro de la carpeta de investigación. No sé en qué número de tomo nos quedamos aquí en el momento. Hoy vamos en el tomo 30 y todavía no está completa la carpeta de investigación, ni hemos tenido la oportunidad de terminar de cotejarla. Este trámite, que tendría que ser administrativamente muy sencillo, pues se ha convertido en una odisea, porque la reticencia que hay por parte de la Fiscalía para entregar completas las constancias, pues me parece que ha sido inexplicable, porque me parece que hay información ahí que van soltando a cuentagotas, y esta información que ahora se difunde en los medios de comunicación, pues es información que nosotros debimos haber conocido desde febrero, pero esta información apenas está apareciendo. Y la otra, vencer la resistencia de la Secretaría de Marina ha sido complicadísimo. Todo lo que se le solicita a la Secretaría de Marina siempre contesta que la información que hay dentro de sus instalaciones es de seguridad nacional y no entregan absolutamente nada. No obstante, que la postura que ellos sostienen es que tanto Manuel como Fernando cometieron estos delitos valiéndose de su rango, valiéndose de su cargo y valiéndose de sus funciones. Cuando nosotros les decimos, bueno, pues si hicieron algo, mándame los documentos. Si hicieron propuestas para nombrar a personas en determinados cargos, mándame las carpetas. Si firmaron oficios nombrando a personas en las aduanas, mándame los nombramientos. Si removieron o readquirieron a alguien para ponerlo en una posición de privilegio, mándame esos nombramientos, mándame los nombres de las personas y las fechas. La respuesta que recibimos de manera sistemática es no, no, no. Todo tiene carácter de seguridad nacional y por tanto entonces vencer esa resistencia nos ha llevado casi un año. Promover omisiones, promover audiencias de tutela de derechos ante jueces de control, promover amparos con la finalidad de vencer esta resistencia y vamos poco a poco avanzando, pero no con la rapidez ni con la prontitud que necesitara un proceso y con la claridad que necesitara un proceso de esta naturaleza. Desafortunadamente, a tu pregunta muy concreta, hasta este momento no tenemos la información completa y pues realmente no sabemos cuántos tomos más haya dentro de la Fiscalía y que estén ocultos. En lo que usted ha podido revisar y tener acceso directamente como el representante y abogado de los hermanos Farías, ¿con qué se ha topado en relación a este punto específico que ha llevado a la Fiscalía a decir lo que dijo ayer respecto a declaraciones, a testimonios que mencionan a el hijo o los hijos del expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué es lo que usted ha visto directamente en estas carpetas de investigación de este tema? Bueno, yo te confirmo, Carmen, que la información que se ha trascendido a través de medios de comunicación sí existe dentro de la carpeta de investigación. Principalmente la declaración de dos testigos. El primero de ellos, uno que responde al denominativo
de Santo hace una cronología en algún momento de dónde llegaban los buques y precisa que es al muelle 289 y 290. El testigo se explaya explicando quién es el representante legal de ese muelle, quién es el permisionario o dueño de ese muelle y qué relación política tendría con un personaje que hoy es senador de la República y que pertenece al partido de Morena. El nombre de este senador de la República es Adán Augusto López Hernández y es este testigo quien lo menciona, lo relaciona y lo involucra en los hechos. Y el otro testigo, que también lo recabó la Fiscalía General de la República, es uno que responde a las iniciales de JCSP. Este testigo estuvo adscrito a la aduana marítima de Guaymas y da detalles de cómo llegó un buque, de cuáles son las dificultades que tuvieron para el efecto de que pudiera bajar el producto, de la mención que le hizo él a otro compañero suyo, de que las cosas se habían complicado, de que las cosas no iban a poder salir, de que las cosas no estaban fluyendo supuestamente como ellos los habían planeado, y lo que le dice es que ya le van a llamar al secretario de Marina para el efecto de que facilite las cosas y que le van a hacer saber que el tema es de Andy, a ver si así pone algún pero. Estas dos informaciones que ya han trascendido en medios de comunicación y que yo las recupero de allí, yo te puedo confirmar que sí existen dentro de la carpeta de investigación. Están estas declaraciones en el primer caso de Santo y en el segundo caso de JCCP, en donde se menciona el primero a Adán Augusto López y el segundo a Andy. No hay otra mención de otro tipo en lo que se ha podido revisar al hijo o a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Es la única mención que existe. Confirmado. Ahora, ¿qué opinión le merece la declaración que hizo, el posicionamiento de la Fiscalía General de la República, en donde dice que no encontró, que no hay datos de prueba con fuerza legal para abrir una investigación en contra del hijo de un expresidente, que no puede ser más otro que este? ¿Qué opinión le merece esta declaración? Pues mi opinión es que incumple la obligación constitucional que le da el artículo 102 de la Constitución. La Constitución claramente le ordena que tenga que llevar a cabo los actos de investigación que fueran necesarios para documentar esta línea de investigación. Curiosamente, la Fiscalía General de la República, digo yo, por instrucciones de la presidenta, ha decidido que esa línea de investigación no se va a documentar. Pero lo que yo te decía hace un momento, quien ya exploró esa línea de investigación, quien tiene información de eso y quien ha hecho estos trascendidos es el gobierno de Estados Unidos. No es casualidad, Carmen, de que la mayor cantidad de información de la que nos hemos enterado y que son las líneas de investigación que no quiso documentar nuestra Fiscalía General de la República, sí las hizo y sí las está publicando y sí las está difundiendo el gobierno de Estados Unidos. Usted dice, una de ellas, la más importante, la ruta del dinero. ¿Cuáles otras líneas de investigación sí está desarrollando Estados Unidos y no la Fiscalía de México? La participación de las 7 distintas dependencias federales para facilitar o contribuir en el trasiego de todo este combustible que llegaba procedente de otras partes del mundo. A ver, Carmen, está documentado por Código Magenta y por Mexicanos contra la Corrupción y otros periodistas independientes, incluyéndote a ti, Carmen, que lo has difundido a través de las entrevistas de Acosta Naranjo y de otros grandes políticos, cómo es que esto venía funcionando. A Pemex le roban el crudo, lo mandan para Estados Unidos o Canadá. Ahí lo refinan, lo procesan y después lo devuelven a través de buques. En estos buques contratan agencias navieras, agentes aduanales, cruza el océano, llega a México, a aduanas específicas, a puertos específicos, y ahí se hace el trasiego. Todo esto no está documentado. No le ha interesado a la Fiscalía ver la participación que hubiesen tenido todas estas dependencias. Porque si tú me dices que 2 marinos de mando medio son capaces de poder mandar en Pemex
en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Secretaría de Energía, en la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, en Profeco, en todas las empresas encargadas de vender y después recuperar ese dinero, pues entonces no tenemos a dos marinos, tenemos a dos dueños del país, que definitivamente eso no era posible que lo hubieran hecho. Tú me preguntas, ¿qué otra línea de investigación? Esta. La participación, contubernio, encubrimiento que hay de otras 7 secretarías de Estado, facilitando cada uno en sus tramos de responsabilidad. ¿Por qué nunca se dieron cuenta de esto? Sedena, la Guardia Nacional, y podría seguir en mi lista. En su momento también hemos conversado con usted, abogado Epigmenio Mendieta, sobre un elemento muy importante de investigaciones periodísticas que hemos podido presentar aquí, desde luego el llamado audio de la Marina. Es muy importante porque en aquel audio de la Marina que difundimos en febrero de 2026 de este año, pudimos mostrar cómo antes de ser asesinado, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar se reunió con 2 secretarios de Marina, con el entrante y con el saliente, el secretario de la Marina de López Obrador y el secretario de la Marina de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues tuvimos toda la información para publicar lo que publicamos y pues lo que pudimos mostrar es que Guerrero Alcántar, que fue comisionado por la Secretaría de Marina para trabajar en las aduanas marítimas en enero del 21, junto con el entonces presidente, cuando el presidente era López Obrador, pues decidió entregar a las Fuerzas Armadas las operaciones de estos espacios y entonces la Marina tuvo que pues hacerse cargo de todo eso. Y en ese contexto es que el contraalmirante Fernando Guerrero pues le hizo saber al secretario de la Marina datos muy precisos del llamado huachicol fiscal, datos muy precisos de lo que él vivió y de lo que este audio nos muestra. En las carpetas de investigación, en las investigaciones de la Fiscalía General de la República, ¿dónde se encuentra este elemento de información? ¿Dónde se encuentra hoy? Incluso le pregunto, la figura del exsecretario de la Marina del gobierno de López Obrador ha sido llamado a testificar, ha sido convocado. ¿Dónde está este punto de la historia? En este contexto de la información que das de manera tan detallada y puntual, Carmen, nada más pongo un punto anterior. Quien puso al contraalmirante Rubén Alcántar en la oficina de Rafael Ojeda fue Fernando. Él le consiguió la cita, él tuvo comunicación con el tío con la finalidad de que lo recibiera y así lo hizo. Lo llamó, lo recibió y declaró lo que tú ya tienes a través de tu audio. Esta parte es importante porque a partir de esa información tú recordarás que desde aquella fecha, que la última vez que platicamos, y yo te dije que nosotros habíamos solicitado la comparecencia del ex secretario de Marina, con la finalidad de que pudiera hablar lo que supiera con relación de estos hechos. Esa solicitud no se ha cumplimentado hasta el día de hoy, a pesar de todos los meses que han transcurrido. Hemos vuelto a insistir con la finalidad de que se cite, que se señale fecha y hora, que comparezca ante la Fiscalía, que pueda rendir su declaración y que posteriormente a que rinde su declaración oficial se me permita a mí interrogar. La respuesta hasta este momento es que no tienen ubicado su domicilio y no saben dónde localizarlo para poderlo citar. Entonces, claramente existe una obstaculización para el efecto de poder acceder a esa información. Claramente, incomodar al exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, es incomodar directamente al expresidente de la República. Ellos así lo entienden y me parece que no los van a citar. Y les doy un dato adicional. La información que está dando el último testigo, JCSP, habla de embarques que se recibieron en el 2025, Carmen. En el 2025 ya estaba como secretario, almirante secretario, el actual, Pedro Raimundo Morales. De tal manera que pues tampoco los ha citado. Ten entonces la seguridad que la línea selectiva de actos de investigación que va a tener la Fiscalía no va a incomodar ni a un secretario, a Rafael Ojeda,
ni tampoco al actual secretario, Pedro Raimundo Morales. Es decir, ellos pueden dar información clara y suficiente para el esclarecimiento de estos hechos. Sin embargo, la Fiscalía no está en la disponibilidad de poder citarlos para que puedan rendir esta declaración. Lo decíamos en otro momento, no los va a incomodar ni con el pétalo de un citatorio. Ni con el pétalo de un citatorio, pues es que ese es el tema, un tema principalísimo, porque también supimos, déjeme agregar, abogado Epigmenio Mendieta, que la Fiscalía General de la República habría concluido que la voz de este audio de la Marina atribuida al contraalmirante Fernando Guerrero, pues que comparó, dijo, con registros oficiales y que no logró hacer correspondencia con esa voz con la del contraalmirante, como si, bueno, desconociendo o no validando la voz del contraalmirante, pero entiendo que no hizo nada también para confirmar si la voz del secretario de la Marina, Ojeda, corresponde a su voz. Entonces fue un peritaje muy singular ese que se dio a conocer hace algunos pocos meses. Y cuando se le solicita, recordarás a la Marina formalmente si tiene el audio, la respuesta es que no. Ajá. Si tiene conocimiento de la entrevista, dicen que no saben para qué se reunieron, que simplemente se presentaron para saludarlo y para felicitarlo. Es en el caso del secretario de la Marina actual. El caso del secretario de la Marina actual dice que lo fue a ver para saludarlo y felicitarlo, cosa que, bueno, en fin, se sabe que hubo un citatorio de la Marina actual al almirante que fue asesinado. Eso hay un documento que apareció precisamente en las cosas que encontraron de su lugar de vivienda. Sí, y ellos cuentan historias contra constancias. Es hasta que finalmente los medios de comunicación difunden los documentos y los exhiben frente a las contradicciones que tienen, es cuando finalmente tienen que reconocer que están faltando a la verdad. Pero te das cuenta cuánto tiempo ha tenido que transcurrir, Carmen, para que todo esto se vaya poniendo a la luz. Y desafortunadamente tiene que ser un gobierno distinto el que tiene que señalarnos todas esas contradicciones, todas esas inconsistencias, cuando nuestra Fiscalía General de la República tendría la obligación de eso de manera transparente, leal, con objetividad y dar, yo lo decía en otro momento contigo, utilizar este asunto al que se le considera con la afectación más importante que hay en la historia de nuestro país, cuantificados ahora en 740,000 millones de pesos, tendría que ser una pecera donde todos los mexicanos podríamos ver con toda claridad cómo los actos de investigación se llevan de manera objetiva y, como lo diría la propia ley, caiga quien caiga, con independencia del rango, cargo, función o partido político. Pues me parece que no es así. Hay una obsesión en proteger, en cubrir y no investigar a los que son de su partido. Y eso me parece que es verdaderamente grave. ¿Usted piensa que el procesamiento judicial verdadero del huachicol fiscal en México va a ser en Estados Unidos entonces? Sí, yo creo que va a ser en Estados Unidos, porque las líneas de investigación que están aquí están topadas en los personajes que ya tienen detenidos y están topados en que los líderes de la organización criminal son dos personas, Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna. Ellos son los culpables a la vista del gobierno federal y a la vista de la Fiscalía General de la República. No nos explican todo el entramado que sigue. No nos dicen cómo se recuperó el dinero, no nos dicen en las cuentas de quién quedó ese dinero, no nos dicen cuáles fueron las gasolineras que vendieron ese producto, no nos dicen tampoco la participación que tuvo ahí el director de aduanas en aquellos distintos momentos. Y no nos dicen dónde finalmente terminaron esas cantidades enormes de dinero, porque definitivamente, Carmen, en las cuentas de Fernando y de Manuel no están. Por tanto, entonces, si no se documentan todas estas líneas de investigación, claramente están parados frente a un árbol, ya eligieron a un culpable para no ir o escalar en mayor responsabilidad, ya tienen a los dos que eligieron para que sean los culpables y ellos van a aparecer como responsables. Cuando realmente el entramado, como lo has comentado tú, como lo ha venido documentando Estados Unidos, como lo han documentado otros medios de comunicación independientes, es gigantesco, pero estamos parados frente a un árbol y es solamente ellos son los culpables y ellos van a ser los responsables.
Bueno, y nos queda una duda tremenda, tremenda, que no sabemos si está o no relacionado con todo esto, pero quitarle la visa al hijo del expresidente de México es todo un tema. Pues sí, es solo un tema porque nos acabamos de enterar por su propia voz que esto sucedió, pero lo mejor de todo que no solamente lo hace del conocimiento, sino que lo hace, y perdón por el calificativo que voy a utilizar, lo hace de manera estridente. Y confronta al presidente de la República, y eso nos deja ver pues dos cosas. Uno, que hay un antecedente previo para llegar a esta conclusión, la primera de ellas. Pero esa conclusión aún no la sabemos. El castigo es cancelar o la sanción es cancelar la visa. Pero el origen de esta apenas está pendiente ponernos en conocimiento. Y creo que por ello la recomendación que hace el ex embajador de Estados Unidos en México, Landau, pues preparen sus palomitas porque la fiesta o la película está pendiente. Es decir, la trama y la parte de éxtasis de la película aún está por presentarse. Es decir, tenemos pendiente por saber cuál es la causa o el origen que dio origen a la cancelación de las visas. No, en este momento sabemos oficialmente que es de uno, pero me parece que es de los tres. ¿Me permitiría hacer una pausa, abogado Epigmenio Mendieta, y regresar con usted? Porque el equipo de su oficina nos ha enviado un elemento importante y no quisiera comentarlo sin que lo vea usted porque es un elemento adicional al tema de los amparos promovidos a favor de los hijos del presidente López Obrador y a favor de Farías. Deme un segundito y volvemos con usted porque es un elemento relevante en relación a lo que ya nos comentó hace unos momentos. Volvemos con usted. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22, 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Buzón de voz. Buenos días, Carmen Aristegui. Mira, yo pienso que lo mismo pasó cuando García Luna, que los Estados Unidos hasta lo condecoraron y hablaban también de él. Y posteriormente cambiaron todo para ahora estar refundido en una cárcel para toda su vida. Lo mismo con Harfuch va a ser, porque él se nota que es un solapador de todos los narcos del gobierno y no hace nada. Sí, anda encarcelando a todos los que puede, menores, o tratando de investigar a los que fueron o los que creen ellos que fueron, pero a los que están, a nadie. Entonces, pues no es una persona confiable, desgraciadamente. Rosa Lara CDMX. Buen día, Carmen. Manuel Lázaro de Puebla. Mi comentario sobre el reconocimiento a Harfuch allá en Argentina. Pues sí, Estados Unidos, la DEA, históricamente requiere un aliado, aunque sea cuestionable, ¿no? Parece que la historia de Harfuch pues no es muy limpia. Por ahí hay muchos rumores que también tuvo relación con los narcos hace años. Fue discípulo de García Luna. En fin, parece que trae ahí su cola que le pisen. Sin embargo, Estados Unidos, que quiere liderar y quiere hacerlo a su manera, pues se junta con gentes que se apoyen mutuamente. Y es el caso de García Harfuch. Entonces, creo que Estados Unidos pues tiene un aliado aquí en México, lo cual es bueno. Ojalá eso ayude para tranquilizar a México. Y si García Harfuch es enemigo de AMLO, entonces es mi aliado. Lo apoyo, a pesar de su pasado, igual que Estados Unidos. Entonces, yo voy con Estados Unidos y si él apoya a Harfuch, apoyo a Harfuch. Gracias. Tu opinión nos importa. En vivo. Continuamos.
Aristegui, en vivo. Regresamos. Regresamos con el abogado Epigmenio Mendieta y me regreso al punto de lo que ya hace un momento hablamos con usted, abogado, que tiene que ver con estos amparos que se promovieron a favor de los hijos del expresidente de México, de Andrés Manuel y de Gonzalo López Beltrán. Que después ellos dijeron, nosotros no los promovimos. Después salió un abogado para decir que habían usado su nombre. Un conjunto de cosas que ocurrieron y que dejaron ahí en duda qué había pasado ahí. Ahora nos estamos enterando de cosas que no sabíamos acerca de la promoción de estos amparos y ya usted nos había explicado el tema, pero nos agrega un dato que yo le propongo retomar en esta conversación. El propio despacho de usted nos ha compartido más información al respecto y nos dice que Fernando Farías no ratificó la demanda de amparo y por eso se le rechazó aquel amparo. El problema es que él no tenía conocimiento y por lo tanto no ratificó algo de lo que no tenía conocimiento, pero que Andy sí lo hizo, aunque después lo negó. A ver, ¿por qué no nos cuenta en el ABC? Abogado, ¿frente a qué estamos con este tema? Mira, te comparto los datos y gracias a mi equipo de trabajo que me permite hacer esta corrección. El juicio de amparo es el 2098/2025, que fue radicado en el Juzgado Segunda de Distrito del Estado de Zacatecas. Se promovió en contra de una orden de aprehensión. El nombre del abogado que yo estaba buscando hace un momento y que te decía que es al que le suplantaron la identidad es Francisco Javier Rodríguez Smith McDonald. Me permito citarlo porque él ya salió a hacer una manifestación en el sentido de que suplantaron su identidad y que usaron su nombre. Ahora, ¿a nombre de quién se promovió este amparo? A nombre de Andrés Manuel López Beltrán, Gonzalo López Beltrán, Juan Carlos Madero Larios, Miguel Ángel Solano Ruiz, Diana Gelein Fullón Gómez, alias Lady D, Carlos Astudillo Villalobos, Sergio Varela, Berta Elizabeth Castro, Elvira Xochitl Palomo, Ismael Ricaño Matías, a Natalia Jocelyn Gutiérrez, Raúl Mendoza y Raúl Torres. Esta demanda se promovió por ellos. Cuando nosotros nos enteramos del conocimiento de este amparo, lo primero que hicimos es decir, a ver, ese amparo nosotros no lo promovimos, de tal manera que no estamos en condiciones de de ratificarlo, y desconocemos todo lo que haya. Bien, en este amparo, lo primero que se concedió, y lo dice el propio documento que ahora tienes en tu poder, es que se les concedió la suspensión provisional. Esta suspensión provisional se concedió en fecha 16 de septiembre de 2025, y después en la audiencia incidental, que es el documento que tienes en este momento, que tuvo verificativo el 24 de noviembre de 2025, en el punto resolutivo segundo, se resuelve que se niega la suspensión definitiva a los quejosos que ya te he mencionado, ¿ok?, mediante los actos que fueron precisados. Esto me permite aclarar entonces que que el amparo que fue promovido y en el cual les concedieron una suspensión provisional, ya no les concedieron la suspensión definitiva, Carmen. Hago esa precisión y corrección. Ya nos concedieron la suspensión definitiva, pero sí les concedieron la suspensión. Y aquí una pregunta importante. En el caso de ustedes, en el caso de Fernando Farías, no ratificó la demanda y no la ratificó porque no sabía que había ese amparo, entre otras cosas, porque además, bueno, no solo no sabía, sino que además no lo habían promovido ustedes. Es correcto, pero como aparece en el sistema, en el momento de resolver cuántos amparos tiene promovidos Fernando Farías Laguna, entonces vota la existencia de que existe otro amparo en otra parte de la República Mexicana, doliéndose de los mismos hechos, y es el argumento que utiliza la juez para decir: allá promoviste uno, no me lo hiciste de mi conocimiento, allá ya tienes una suspensión, por tanto entonces aquí te niego la que está pendiente por resolverse. ¿Y cómo? Parte de la obligación que establece cualquier juicio de amparo es la obligación de conducirse con lealtad. Esta obligación que tenemos los abogados y los quejosos al momento de promover un amparo es
la obligación que tenemos a proporcionar datos ciertos. Esa posibilidad permite al juez que en el momento de resolver o de revisar las constancias tenga la certeza que estamos bajo protesta de decir verdad. Por tanto, entonces, en el momento que verifica que la información que dimos no coincide con lo que tiene en su sistema, pues entonces es que toma esta decisión. Pero revertir esta negativa de suspensión definitiva nos ha llevado hasta este momento 7 meses y al día de hoy no se ha podido resolver ese recurso de revisión. Un dato, ¿nos puede confirmar en esta historia de los amparos promovidos de esta manera, en donde nadie reconoció que lo habían promovido, pero que ocurrieron cosas, si el hijo del expresidente López Obrador ratificó ese amparo? Es decir, no solamente lo promovió alguien, sino que alguien lo ratificó por él. Fíjate que de las constancias que tengo aquí en este momento y de la resolución que tengo a la mano, no tengo esa información, pero sí tengo acceso al documento principal, de tal manera que yo lo podía verificar y después lo confirmo con tu producción para dar un dato exacto. Y así como alguien, quien fuera, puede promover, como promovieron estos amparos, ¿también alguien, quien fuera, puede ratificarlos? No, lo tiene que hacer el directamente El interesado. O sea, pudo, sí, exacto, ¿pudo alguien promover un amparo a favor de los hijos del expresidente y todas estas personas, incluyendo a Farías? Eso lo pueden hacer incluso los abogados, incluso lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona. Por la urgencia y porque está en riesgo o su libertad o su vida. Bueno, alguien finalmente promovió esto y todo el mundo dijo, yo no fui quien lo promovió, ni ustedes ni los hijos del expresidente, pero nos quedará el dato para corroborar si después el hijo del expresidente del expresidente López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, sí ratificó ese amparo. Aquí teníamos el dato de que sí, pero hay que verificarlo para poder decirlo con certeza. Sí, lo verificamos directamente en el expediente y lo puedo confirmar en su momento de producción. Y si eso hubiera ocurrido, quiere decir que sí habría, supongamos que sí, fue alguien a ratificar, eso solo lo puede hacer la persona. Ratificar solo puede ser la persona aludida. Sí, es una de las formalidades que establece la ley de amparo para demostrar el interés jurídico. Ni más ni menos. Pues aquí está todo este panorama. Le apreciamos mucho, abogado Epigmenio Mendieta, esta conversación y le pido que cierre esta conversación pues con su revisión global. Ahora sí que respire profundo y díganos cómo explicaría en pocas palabras lo que está en juego en estos momentos en la justicia mexicana con el tema del llamado huachicol fiscal. Carmen, creo que tú podrás coincidir conmigo que es un asunto de interés político muy importante, en el cual está involucrado una gran cantidad de personas. La Fiscalía General de la República, a través de la presidencia, ha dicho en otro momento que hay más de 100 empresas involucradas y una gran cantidad de personas físicas y de personas morales. Eso te lleva también a la conclusión de que hay un gran interés y presiones de todo tipo en este asunto. Pero a pesar de todas las personas que están involucradas, de los nombres de las empresas y de la gran cantidad de dinero que hay de por medio, solamente tenemos en la cárcel detenidas en este momento a 11 personas. 11 personas que fueron elegidas por parte de la Fiscalía General de la República para aparecer como responsables, pero a 2 de ellos únicamente como líderes de la organización criminal. Eso te lleva a la conclusión, o por lo menos me lleva a mí, de que la historia que está contando la Fiscalía General de la República no es una película cierta, completa, objetiva e imparcial. Yo sostengo, como lo he hecho en otro momento, Carmen, que estamos en presencia de una justicia selectiva, de una película incompleta y conveniente. Conveniente para quien no quiere contar la verdad y me parece que en algunos casos incluso sesgada. Y sesgada porque a partir de que aparecen determinados nombres, a partir de que aparecen determinados datos, pues como si se tratara de un recorte, se van cortando pedazos que parecerían indispensables e importantes, y en cualquier lógica no hay que ser abogados para darse la tarea de que lo lógico era seguir esa línea de investigación. Pues lo que nosotros tenemos es que esas líneas de investigación no se profundizan, no les interesan, y lo que tenemos entonces pues es que a los responsables ya están elegidos. Desde la mañanera se ha declarado que los culpables, no probables responsables, Carmen,
los culpables, que la culpabilidad solamente deriva de la sentencia, de la demostración del hecho, de la participación y por tanto entonces en consecuencia la culpabilidad. En este momento, aun cuando todo esto que te acabo de comentar no ha pasado, ya se les declara como culpables. Me parece que hay una sentencia anticipada, hay una línea, los chivos expiatorios están escogidos y ellos son los que tienen que aparecer como responsables, aunque las investigaciones digan otra cosa, aunque las investigaciones del gobierno de Estados Unidos digan otra cosa, aunque la ruta del dinero diga otra cosa y aunque los nombres sigan apareciendo por todos lados. Pues ahí está este panorama y bueno, pues el equipo de su despacho, abogado Epigmenio Mendieta, también nos envió lo que aquí comentamos con usted hace un momento, que es parte de la argumentación legal que ustedes tienen en Argentina para evitar el traslado de Farías a México, ya sea vía la extradición, que tiene su lógica, ya sea vía la expulsión. En el caso de la expulsión posible de Farías de Argentina, tendría que ver con el documento falso que presentó en Argentina para hacerse pasar por alguien que no era, cosa que ha reconocido usted y él mismo. En este punto, la argumentación que está diciendo es: tuve que sacar un documento falso para venir aquí, y lo dice hablando de que se siente bajo amenaza, de que ha habido gente que ha sido asesinada. Y en la argumentación que ustedes hacen en Argentina, están enlistando los nombres de personas que han sido asesinadas en México, que están de alguna u otra manera relacionadas con estas historias. Y empiezan con la lista de Sergio Carmona Angulo, el llamado Rey del Huachicol, noviembre de 2021. Mencionan a Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, asesinado en mayo de 2023. Mencionan a Carlos Narváez Romero, asesinado en mayo de 2024. Mencionan a Magali Janet Nava Ramos, asesinada en octubre de 2024. Mencionan al contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, asesinado en noviembre de 2024. Mencionan a Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, asesinado en agosto de 2025. Mencionan al capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, asesinado en septiembre de 2025. Y mencionan al capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, asesinado en septiembre de 2025. El dato es que los últimos 5 son en el periodo de Pedro Raimundo Morales como secretario de Marina, y pues son los nombres y apellidos que ustedes están planteando, es el contexto general de cosas y de asesinatos que han ocurrido en relación a estos temas, y por eso ustedes están diciendo en la Argentina que no debería expulsar a Farías a México en función de que había presentado un documento falso para ingresar, y él alega que lo hizo porque teme por su vida, en pocas palabras. El riesgo a su vida es inminente, Carmen. Los nombres que tú has proporcionado de manera tan detallada claramente son las personas que están que estuvieron relacionados con estos hechos, que investigaban en algún momento estos hechos y que los han privado de la vida con algún propósito. Ahora, lo que ya reconoció también la Fiscalía General de la República, y lo hizo mediante un comunicado, es que los hermanos Farías no están relacionados con estos hechos. Ahora, regresando al procedimiento o a lo que hizo Fernando para obtener un documento apócrifo con la finalidad de entrar a un país. Ese es un delito y como tal tiene que hacerse cargo de ese delito y enfrentar las consecuencias de ese delito. Ese es un hecho que no tiene, por más argumentos que pueda dar para justificar su conducta, ese es un delito y tendrá que hacerse cargo del hecho y de las consecuencias que hay de ello. En Argentina. En Argentina. Pero me parece que hay una regla fundamental en el derecho humanitario. Y el derecho humanitario es que cuando una persona te está señalando y dando razones del por qué no puede regresar a su vida, porque está en riesgo su vida, porque lo van a matar o va a ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, pues me parece que parte de la obligación que tiene cualquier Estado, porque son las obligaciones que contrajo, de ser cuidadoso con esas decisiones. No, el no hacerlo es tener un desprecio total por la dignidad de cualquier persona, y me parece que eso atenta en contra de cualquier principio elemental de derechos humanos. Quedamos a la espera de lo que venga, abogado Epigmenio Mendieta. Le aprecio mucho esta conversación y, si me lo permite, seguiremos hablando. Buenos días. Carmen, gracias por tu interés en el asunto, gracias por el seguimiento y un abrazo para ti y para todo tu amable auditorio. Gracias, abogado, por estar aquí, y seguiremos con el tema. Ayer, el periodista Javier Tobar de la agencia